Por allá tenemos un frutal que se va a convertir en una deliciosa mermelada. Bueno, me voy a acercar al responsable de este video, el cual va a ser parte de una deliciosa receta. Lo tenemos acá enfrente. Se trata del huevito de gallo, también conocido como uvita de campo o gallito. Su nombre científico es Salpicroa origanifolia. Lo que voy a hacer ahora es cosechar sus frutos, llevarlos a la cocina y convertirlos en una deliciosa mermelada. Bueno, acá como verán ya tenemos los frutos del huevito de gallo. Hoy se van a convertir en una deliciosa mermelada. Antes de pasar a la preparación, les cuento que al finalizar este video les voy a dejar otras recetas realizadas con huevito de gallo. No se las pierdan. Bueno, ahora sí, a ponernos manos a la obra. Bueno, les cuento que acá tengo 1 kilo de frutos de huevito de gallo. Para 1 kilo de frutos le voy a agregar 250 centímetros cúbicos de agua. Ahora lo llevamos a procesar. Bueno, ahora vamos a procesar. Listo, una vez procesados los frutos, lo que vamos a hacer ahora es colar la pulpa. Ahora, mediante el uso de un colador, vamos a colar la pulpa de huevito de gallo. Es para retirarle sus semillas. Colamos la pulpa con paciencia y continuamos. Bueno, una vez colada la pulpa de huevito de gallo, lo que vamos a hacer ahora es llevarla a la cocina. En la cocina vamos a prender el fuego a una temperatura media-baja. Ahora le agregamos medio kilo de azúcar y revolvemos. También le agregamos media cucharada de jugo de limón. Revolvemos. A partir de ahora y dependiendo de la intensidad del fuego, la mermelada estará lista entre 1 hora a 1 hora y media. Vamos revolviendo para que no se pegue en el fondo. Tras 1 hora y media ya está lista nuestra mermelada. Ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está lista la mermelada. Voy a apagar el fuego y les muestro. Bueno, acá dejé enfriar un poco de mermelada. Ahora le voy a pasar una cuchara por encima. Si se separa y no se vuelve a unir rápido, quiere decir que está lista. En este caso no se une rápido, así que ya está lista nuestra mermelada de huevito de gallo. Lo que voy a hacer ahora es servir una buena porción, dar vuelta a la cámara y pasar a probar. Bueno, una vez que dejé enfriar la mermelada, serví en la compotera. Se las quería mostrar. Miren qué linda pinta que tiene esta mermelada. Bueno, además les cuento que mientras iba haciendo la mermelada, esta regalaba un aroma increíble. Así que ahora lo que voy a hacer es dar vuelta a la cámara, servirme un poco y pasar a probar la mermelada de huevito de gallo. Bueno, llegó el momento más lindo de cada video donde hago una receta. El momento donde hago la prueba de sabor de la misma. Acá tengo servida una pequeña porción de mermelada, cuchara en mano y estoy dispuesto a probar esta mermelada de huevito de gallo. Bueno, voy a pasar a probar y luego les hago la descripción del sabor. Bueno, vamos, a lo más lindo, a probar se ha dicho. Esta mermelada tiene una pinta increíble. Bueno, voy a pasar a probar y les cuento.
Mmm. Mmm. Delicioso, por favor. Cada vez que pruebo alguna receta con huevito de gallo, me maravillo, me sorprendo por su sabor y me sorprendo sobre todo que esta es una fruta silvestre, maltratada la planta, porque se la tiene como un yuyo, como una maleza, y regala un fruto que es rico para comer fresco, pero en preparados potencia todo su sabor. Se destaca y regala todo su sabor, que es increíble, ¿eh? Increíble esta mermelada. Voy a probar un poquito más y les hago un resumen del sabor. Mm, delicioso. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablando. Ahí les hago la descripción del sabor. Bueno, increíble la mermelada de huevito de gallo. Ya les puedo asegurar que es una delicia total. Y la descripción del sabor es la siguiente. Miren, hay algo que me sorprende del sabor que acabo de probar. Y es que cuando uno prueba el fruto ahí al lado de la plantita, el fruto del huevito de gallo, es un fruto que es dulce y carece de acidez. Ahora, convertido en una mermelada, la mermelada tiene acidez al nivel más o menos de una mermelada de ciruela. Ese tipo de acidez tiene. Increíble, ¿eh? Se transforma el sabor. Un fruto que no tiene acidez, acá tiene acidez en la mermelada. Increíble el huevito de gallo. Así que es una mermelada dulce y ácida a la vez. Y la descripción del sabor, más o menos como para que se den una idea de lo que estuve probando recién, vamos a mezclar algunas frutas, como para orientarlos en el sabor. Podría decir que es una mezcla entre ciruela y uva. Por ahí viene la mezcla de sabores, como para que se den una idea de esta mermelada de huevito de gallo. A una mezcla entre ciruela y uva. Por algo al fruto del huevito de gallo también le dicen uvita de campo. Y cuando uno prueba la fruta del huevito de gallo tiene una mezcla entre uva con caramelo. Bueno, esta es la descripción del sabor de la mermelada de huevito de gallo, a una mezcla entre uva y ciruela. Bueno, les quiero contar algo muy interesante. El fruto del huevito de gallo a mí me gusta comerlo al lado de la planta, me parece muy rico, pero queda increíblemente delicioso en preparados. Ahí es donde potencia todo su sabor este fruto nativo y silvestre. Preparados como batidos, jugos, helados y ahora la mermelada. El helado de huevito de gallo no saben la locura de sabor delicioso que es. Es un helado que si me pongo a venderlo es un éxito total. Tiene un sabor como a fruta tropical, muy original el sabor, increíble. Se los recomiendo, hagan helado de huevito de gallo si pueden llegar a conseguir frutos en cantidad de huevito de gallo. Bueno, ahora sí, me voy a despedir por ahora, solamente por ahora. Esta fue la mermelada de huevito de gallo, o también conocido como gallito o uvita de campo. Su nombre científico es Salpicloa origanifolia y es una planta nativa silvestre que es muchas veces tratada como maleza, como un yuyo. No solamente que regala un fruto rico, sino que los preparados que se pueden hacer con este fruto son maravillosos. Ya se van a acordar de mí si hacen preparados con huevito de gallo. Ahora sí, me despido hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho este video, como a mí. Me gustó probar esta mermelada. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Me voy, porque tengo que seguir comiendo mermelada de huevito de gallo. Chau.